entramos a lo que es el terreno nacional. Y para ello hemos invitado, comenzando esta semana, al candidato presidencial por el movimiento Otro Camino, el abogado Ricardo Lombana. ¿Cómo está, don Ricardo? ¿Cómo le va? Buenos días, don Guillermo. Buenos días, Camila, y a toda la audiencia. Gracias. Bienvenido a En Perspectiva. Camila, hay noticias sobre lo que está ocurriendo esta mañana. Denos la información. A Sí, ver si no, estamos... algo positivo para empezar la semana es Claro, que claro. se había anunciado que iba a haber una apertura para que en Chiriquí, para que pudieran salir los camiones que cargaban la producción agrícola, y parece que sí se dio a partir de alrededor de las 6 de la mañana de esta mañana. Ya han logrado pasar algunos camiones. Hay que ver si termina siendo una apertura de 12 horas, como se había dicho, hasta las 6 de la tarde, o si culmina antes. Eso lo veremos en el transcurso del día, pero por lo menos ya han podido salir algunos de estos camiones. Hay que ver qué tan lejos llegan, pero algún avance se dio. Es una noticia muy positiva en la mañana. Señor Lombana, ¿a usted qué le parece? Está aparentemente viéndose la luz en cuanto a la apertura en la provincia de Chiriquí. Me parece positivo que se haya dado esta apertura. Creo que las presiones, tanto sociales como económicas, en la provincia de Chiriquí y la provincia de Bocas del Toro, ya llegaban a un punto extremo, y creo que es positivo que se den estas aperturas. Pero como lo decía en otra entrevista y he estado señalando, a pesar de lo difícil que han sido los cierres, a pesar de lo difícil que ha sido la situación para la provincia de Chiriquí y para las personas que se han visto afectadas, que no han sido pocas, en todo el país, producto de esta crisis, en ningún momento podemos olvidarnos de qué fue lo que nos trajo hasta aquí, ¿no? En ningún momento podemos olvidarnos de qué fue lo que nos trajo hasta aquí y de cuáles fueron todas esas banderas rojas que a lo largo de los años se fueron desatendiendo e hicieron que una crisis que empezó con un contrato minero se convirtiera pues en este estallido, principalmente guiado por la juventud, de hastío generalizado, no solo con respecto a un gobierno, sino con respecto a un sistema político que no le responde en sus prioridades a los ciudadanos. Oiga, señor Ricardo Lombana, usted en días pasados le solicitó al Ministerio de Comercio e Industrias una información sobre sobre las personas que negociaron precisamente el contrato minero. Usted estaba preguntando cuánto se pagó en honorarios. Eso tiene que ver con los negociadores, con los abogados, con los economistas, con los especialistas, especialistas en el tema ambiental, quiero decir, ¿no? Usted, esa solicitud que ha usted llevado al Ministerio de Comercio, cuénteme un poco acerca de qué lo motivó a proceder de esta manera. Cada vez que tengo la oportunidad de hablar de estas acciones, es importante para mí reiterar que ha sido parte de la práctica que hemos tenido desde que estamos en la vida política e incluso antes. No estamos solamente practicando el hablar o el decir, sino que siempre hemos acompañado nuestros planteamientos con acciones concretas, porque es muy fácil hablar, pero enfrentarse a las autoridades, retar al sistema, pedir transparencia, exigir como ciudadano con estas peticiones, es parte de nuestra obligación para conectar y mostrarle a la ciudadanía que no se trata solo de decir lo que quieres hacer con el país, sino de tomar acción. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que el diario La Prensa publicó, para sorpresa de muchos, que mientras se estaba negociando el contrato minero, tanto el exministro de Comercio, el exministro Martínez, ahora en Washington, y el ministro actual Alfaro, resulta que le consultaron por escrito al Procurador General de la Administración sobre algunos aspectos legales y aspectos constitucionales de la situación con la minera y del contrato. Y le piden, tal como lo publicó la prensa, que fue lo que más llamó la atención, y le piden al procurador que mantenga en reserva sus opiniones.
Bueno, una vez firmado el contrato, una vez se conoce la realidad del contrato, se publica la nota y resulta que en estas comunicaciones que el procurador de la administración entregó a los ministros cuando el contrato se estaba negociando, se deja claramente en evidencia advertencias que hacía el procurador de los errores que se podían cometer si seguían el camino que estaban llevando con la negociación. Y a pesar de estas advertencias, los exministro Martínez y ministro Alfaro desconocieron dichas advertencias y procedieron de la forma ilegal e inconstitucional que decidieron proceder. Entonces, a partir de eso, nosotros fuimos al MISI a pedirle que nos autenticara esas notas. ¿Para qué? Porque esas son las notas que pueden servirle no solo a nosotros, sino al pueblo panameño para exigirle responsabilidades legales a estos funcionarios que actuaron en abierta negligencia y con conocimiento. Y además de eso, como bien lo decía usted, don Guillermo, aprovechamos dicha solicitud para pedirle al MISI el listado de abogados, economistas, financistas, ambientalistas, técnicos que fueron contratados para la negociación, así como todas las asesorías que entregaron, es decir, cuáles fueron sus recomendaciones por escrito, informes, posturas, opiniones de todo lo que le recomendaron a los negociadores en ese momento hacer a nombre de los panameños. Y por último, el monto de los honorarios que el Estado panameño ha pagado por dichos servicios. De eso se trata la solicitud y esperamos pronta respuesta de acuerdo a la ley de transparencia. Camila. Sí, ¿cuándo fue colocada la solicitud para tener una idea de los tiempos? Hace 3 días hábiles, el día jueves específicamente de la semana pasada, tienen 30 días para contestar, más o menos a mediados del próximo mes. No tengo la fecha exacta ahora mismo en la memoria, pero sí en el mes de diciembre se cumplen esos 30 días para poder esperar la respuesta del ministro de Comercio. Juan Lombana, a ver, vamos a hacer docencia desde el punto de vista jurídico. Usted como profesional del derecho me podría hacer el favor de darnos luces, me incluyo yo dentro de la audiencia. Esta posición del procurador de la administración, pero sobre todo la solicitud que le hacen él de mantener en reserva todas sus opiniones, estamos hablando del abogado del Estado, atención. ¿Eso qué implicación tiene de su perspectiva en materia jurídica? Bueno, voy a usar tal vez un ejemplo que podemos entender todos. Todos hemos sido niños, todos hemos sido jóvenes y todos hemos, tal vez en algún momento, utilizado la expresión, oye, no le digas a nadie lo que te acabo de decir. No le digas a nadie. Me parece que es un poco de eso. No le digas a nadie que te estoy consultando esto. Pero yendo a lo jurídico, el Procurador General de la Administración, creo que en una actitud prudente, decide no hacer pública su respuesta mientras se estaba negociando. Porque recordemos que él da su opinión, pero él no tiene idea de cuál es el resultado de la negociación. Él podría aspirar, como cualquiera aspiraría, como abogado de la nación, como bien dice usted, que iban a tomar en cuenta su recomendación. Entonces él espera a que termine la negociación. Una vez termina la negociación, se publican las notas, que me parece lo correcto en dicho momento. Y una de las cosas que dicen las notas, o que dicen las notas, que ya son públicas, por ejemplo, y esto la audiencia lo tiene que saber, era que las notas le advertían a los dos ministros, ustedes no se pueden saltar la licitación pública. Tienen que licitar esto. Si van a someter esta concesión minera nuevamente a un contrato, tiene que someterse a una licitación. Entonces es muy grave, ¿no? Es muy grave que a pesar de esto se haya actuado de la manera que se actuó. Era lo propio. O sea que hubo advertencia. Sí. Sí, hubo advertencia. Entonces la pregunta que yo considero que medios de comunicación y que yo como ciudadano le hago a los dos ministros de Comercio, al ministro Martínez y al ministro Alfaro, es ¿por qué? Si a pesar de que usted tenía en su despacho la contestación de una opinión del abogado de la nación diciendo
esto no es por allí, tienen que hacerlo de esta manera. Lo ignoraron. ¿Qué puede llevar a un ministro a ignorar lo que te está advirtiendo el principal asesor Tu jurídico de la abogado, o nación? sea, el abogado que al final ¿No? tiene que defender Eh, Los intereses al del Estado. país. entonces, a mí me gustaría leer las opiniones y por eso en la misma solicitud estamos pidiendo las opiniones que le dieron los abogados que contrataron. A mí me gustaría leer por escrito o por correo electrónico las opiniones de esos abogados a los que pagamos millones de dólares en honorarios, dando opiniones distintas a las del Procurador General de la Nación, que llevaron a estos dos ministros a actuar de manera distinta. O sea, esto huele muy mal, huele a oscuridad, huele a falta de transparencia, y esta situación, yo creo que a nadie ya le queda duda de que esta situación ha metido a la República de Panamá y a toda una nación en una profunda crisis. Pues no estamos hablando. Sí, Sí, ese cortó un parece que tiene poco algunos problemas de... la señal. Bueno, Sí. vamos a ir al corte comercial. Recomendaron a estos ministros y por qué actuaron de esta manera a pesar de las advertencias. Ok, estamos hablando esta mañana con nuestro invitado, el abogado Ricardo Lombana, candidato presidencial por el movimiento Otro Camino. Viene más. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. A ver, Ricardo Lombana, abogado, candidato presidencial por el movimiento Nuevo Camino. Disculpen, Otro Camino. Ricardo, una de las teorías inquietantes que puso muy por delante en la caravana esta el Ministerio de Comercio, Industria y Agricultura, y que dice que si en caso de no renovarse la concesión, la empresa minera Panamá podría demandar a Panamá por 100.000 millones de dólares. Me parece un exabrupto la cantidad, pero bueno, cada uno se maneja a su manera. ¿Cuál es su opinión? Me remito al abogado Lombana. Definitivamente que pienso que esto ha sido una estrategia que han utilizado para querer asustar. Nosotros como ciudadanos responsables y también como aspirante a la presidencia de la República, porque no debo dejar de reconocer que esta situación podría heredarla yo si así el pueblo lo decide en las urnas el 5 de mayo, y por ende nosotros desde hace varios meses hemos designado un equipo técnico donde hay abogados, donde hay ambientalistas, donde hay economistas que vienen estudiando esta situación, no solo para opinar sobre el contrato, sino también para ir viendo la postura de Panamá ante esta situación, incluyendo el equipo jurídico que hemos ido armando. Y el equipo jurídico que nosotros hemos ido armando, y hemos contado, por ejemplo, aunque no forma parte del equipo porque él está obviamente opinando desde otra tribuna ya, el doctor Carlos Bolívar Pedrechi, por ejemplo, entre otros, hemos estado escuchando su postura y la de otros constitucionalistas y juristas de este país, y todos coinciden en que Panamá tiene un caso fuerte para defenderse en los arbitrajes internacionales. Por eso la importancia de que esto se resuelva a través del fallo de inconstitucionalidad y no a través de una derogatoria, porque la derogatoria podría ser alegada por la compañía como una causal determinación no contemplada en el contrato o en el contrato ley. Sin embargo, una declaratoria de inconstitucionalidad, perdón, no es lo mismo, es una decisión ya de un órgano jurisdiccional del Estado, diciéndole a las partes, no solo a la minera, este contrato no es válido. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, hay un hecho que aquí se le da tal vez poca importancia cuando se habla de las amenazas de las demandas o de los arbitrajes. Y es que esta empresa siguió operando en Panamá, hizo inversiones en Panamá que se le reconocen. Ojo, nadie está dejando de lado las inversiones que hayan hecho, pero lo hicieron en medida importante teniendo ya un fallo de inconstitucionalidad anterior. Entonces, cuando tú eres inversionista y estás en la industria minera, que ya de por sí es una industria de alto riesgo,
y encima tienes un fallo de inconstitucionalidad que te ha indicado que el contrato que sostiene tu operación es nulo, por inconstitucional, y a pesar de ello, tú sigues operando, a mí me parece que esa responsabilidad no es del Estado panameño, ni el asumir ese riesgo. Aquí hay de parte y parte, porque obviamente también ha habido mucha negligencia de este gobierno y de los gobiernos anteriores que permitieron la operación a pesar de la ilegalidad o a pesar de la inconstitucionalidad. Tendremos los panameños, tendremos que en el gobierno actual y en el próximo gobierno integrar el mejor de los equipos jurídicos para emprender no solo nuestras defensas ante los argumentos que traigan, que creo que tenemos una buena posición para defenderlos, sino como lo he mencionado en entrevistas previas y también en redes sociales, preparar las contrademandas que el Estado panameño debe preparar contra esta empresa por los daños ambientales causados a nuestro territorio, que no son menores. Y de eso poco se habla también, porque no solo tenemos que defendernos con nuestros argumentos, sino también contrademandar a una empresa que le ha causado mucho daño a nuestros recursos hídricos, a nuestros recursos naturales y a nuestro patrimonio ambiental. Camila. Bueno, más allá del contrato y la parte legal, hay una crisis social y política actualmente en el país, y económica, a raíz de las decisiones que tomó el gobierno. ¿Cuál vislumbra usted podría ser una salida para esta crisis? O sea, ¿qué es lo que usted considera podría pasar entre ahora y que salgamos de esta crisis? Por parte de todos los actores. Le hemos dado múltiples recomendaciones al gobierno central en todo momento a lo largo de estos 4 años, incluso en esta crisis. Hemos estado en noticieros y hemos estado en redes sociales presentando distintas propuestas. En primer lugar, reiterar lo de la Corte. La Corte le queda la responsabilidad de devolverle la paz social al país con un fallo de inconstitucionalidad. 2, el gobierno con un equipo multidisciplinario ya debería estar sentado con la minera o con la empresa minera negociando los términos de un plan gradual de cierre y de cese de operaciones con especial énfasis en la mitigación ambiental y la mitigación laboral. Y tercero, el gobierno tiene que ponerse los pantalones largos y entender que no podemos seguir administrando las finanzas públicas como si fuera una finca privada o una finca político-electoral. ¿A qué me refiero? A que sí, estamos en una situación económica complicada, pero hay maneras de poner a andar la economía. Le voy a poner 2 o 3 ejemplos que serían buenos en estos momentos. En vez de estar dándole tantos millones de dólares a la Asamblea Nacional, por ejemplo, o en vez de estar destinando tantos recursos a la descentralización paralela, por ejemplo, ¿por qué el gobierno no paga de manera inmediata los casi 1.000 millones de dólares que le debe a proveedores en todo el país y proveedores incluso internacionalmente, e inmediatamente con eso poner a andar una economía que está golpeada? 2, empieza a dar señales de ahorro en el gasto público, reduciendo gastos innecesarios, que hay múltiples y los hemos señalado en el presupuesto general de la nación, que en vez de reducirlos, los aumentan. 3, logremos mayor eficiencia en el cobro de los impuestos. Hay una alta morosidad en el pago de impuestos, una alta evasión fiscal y una falta de eficiencia en el cobro. Obviamente no estoy hablando de aumento de impuestos, estoy hablando de ser eficaces y eficientes en el cobro de las obligaciones tributarias y en las obligaciones fiscales, no solo de personas naturales, sino también de personas jurídicas. Y por otra parte, empezar a enviar señales positivas, serias y de confianza a los mercados internacionales para que Panamá empiece a traer nuevamente buena inversión. Tenemos 20 años, Camila, enviándole señales negativas a los mercados internacionales y perdiendo buenas inversiones que se van a Costa Rica, que se van a Colombia, que se van a República Dominicana, que se van a Uruguay. Y cuando lees los informes de las calificadoras, cuando lees las advertencias que nos hacen tanto del Foro Económico Mundial, los índices de competitividad, entre otros, Banco Mundial y demás, estas empresas y estos inversionistas señalan que la falta de certeza
del castigo, la falta de un sistema judicial independiente, el exceso de burocracia, entre otros, está impidiendo la generación de buena inversión y generación de empleo en Panamá. Entonces, si yo fuera gobierno, yo estaría en eso, pero lo primero que necesitamos es encontrar al presidente para poder empezar a implementar medidas. La ausencia de Laurentino Cortizo es una gran irresponsabilidad para esta nación en momentos de crisis. Señor Y Romana, adelantar elecciones es atentar contra la democracia. Yo no estoy de acuerdo con eso. Y a pesar de que tengamos un mal gobierno y un gobierno irresponsable y un gobierno corrupto, tienen que terminar su periodo. Después les exigiremos las responsabilidades del caso. Bueno, y justo en esa línea conversábamos un constitucional. poco en el cambio. Él es el presidente constitucional y eso hay que respetarlo. Estoy muy de acuerdo con eso, señor Romana. Pero brevemente, porque usted habla de inversión extranjera. Mire, El Salvador se acaba de convertir, en un centro de operaciones para desarrollo tecnológico. Lo acaba de anunciar el presidente Bukele. ¿Por qué Panamá no ha hecho esos intentos? Es la pregunta que yo me hago con todas las facilidades que tenemos. Pero en la línea esa que usted dice, después se la paso a Camila, el señor candidato Romana. La pregunta que hizo hoy el coordinador de noticias de Noticiero Mega Estéreo, el periodista y también abogado Juan de Dios Hernández, es una pregunta que se me quedó por aquí, la tengo en algún lugar del gran simpático aquí en la cabeza, el concepto de que qué ocurre si la Corte Suprema de Justicia declara parcialmente la nulidad de este contrato, señor Romana. ¿Cuál sería su opinión? Bueno, en primer lugar, sobre el ejemplo de El Salvador, preguntémonos por qué esas inversiones están viendo a El Salvador como un buen punto para inversión. Y Costa Rica también, usted se da cuenta, ¿no? Otro de los sitios. Ajá, ok. Panamá tiene mucho más ventajas que esos países, pero el gobierno y los gobiernos no son serios. Entonces tú puedes tener los mayores atractivos, la mayor plataforma logística, puedes tener el canal de Panamá, puedes tener la zona franca, puedes tener Panamá Pacífico, tú puedes tener el dólar, pero si los gobiernos son tramposos y te exigen el 20% o el 5% o el 10% y tienes que coimear para entrar aquí y en varias jurisdicciones, recuerda que puedes ser responsable penalmente en tu país de origen. La empresa extranjera. Entonces, las empresas prefieren, tanto por exceso de burocracia, tanto por corrupción, como por falta de seguridad jurídica, como por múltiples otros factores, irse a otros ambientes como el salvadoreño. Entonces, esos cambios son urgentes y son importantes. Y hacia eso va orientado nuestro proyecto político, y eso lo hemos hablado en otros momentos. Oiga. Enviar las señales correctas al mundo. Y por otro lado, yo no creo, honestamente, sé que la pregunta es válida. Juan de Dios hizo la pregunta en el evento. Si hemos pensado un minuto, un instante, ¿qué ocurre si la Corte Suprema dice, sí, vamos a hacerlo, pero lo vamos a declarar parcialmente inconstitucional? Esa es la pregunta. No creo que la Corte Suprema pueda hacer eso, ni tampoco creo que la Corte Suprema algunos artículos, ¿no? Es lo que entiendo, ¿no? Sí. Bueno, hay que esperar. Yo creo que yo estoy a la espera de un fallo unánime como panameño, de 9 votos a favor de la inconstitucionalidad de ese contrato. Y por ende, sería un contrato que inmediatamente terminaría su vida jurídica. Y la única forma de rescatarlo sería que el gobierno insistiera en la operación minera, que tendrían que convocar una licitación. Entonces, si quisieran eso toma tiempo, señor Romana, usted sabe, ¿no? Sí, pero yo ni siquiera voy a explorar esa vía, porque aquí ha pasado algo muy importante. El pueblo panameño salió en masa a las calles, no solo a decirle que no al contrato, a decirle que no a la minería metálica a cielo abierto. Entonces sería un error histórico y muy peligroso si aquí se vuelve a intentar renegociar con la misma empresa
o se vuelve a insistir en la operación. Los panameños han hablado alto y claro que no quieren minería metálica a cielo abierto. Ya hay una ley incluso de moratoria que se puede perfeccionar un poco más. Entonces, que ni siquiera intenten jugar con ello porque el pueblo es el soberano y el pueblo habló. Oye, el doctor Guillermo Castro me dice aquí un mensaje, dice, a principios de este siglo, el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, consideraba que la clave del desarrollo en tecnologías de la información radicaba en la combinación de las capacidades de El Salvador, Costa Rica y Panamá. Ese sigue siendo un planteamiento muy innovador, dice el doctor Guillermo Castro. Vamos al corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Bueno, invitamos a que el abogado Ricardo Lombana, candidato presidencial, en este momento que está con nosotros, y agradecemos mucho su participación, vayamos por el camino ahora de la política, abogado Lombana. Sí, Camila, adelante. No, de la política creo que hay que mirar y ver aprendizajes de esta crisis, porque lo triste no es que el país tenga crisis, creo que todo país, relación, todo el mundo pasa por crisis. El problema es si la crisis pasa por ti, o sea, si no sacas nada de eso para mejorar, que mi apreciación personal es que eso es un poco lo que pasó con la crisis de julio del año pasado, que no sacamos mayores o sea, cambios significativos estructurales como país a pesar de ese mes de cierre. ¿Qué vamos a aprender o qué vamos a sacar de la crisis actual? Por ejemplo, algo que ha salido de las dos es lo vulnerables que somos con que aquí se cae un puente en la Interamericana y el país colapsa. O sea, pensar a futuro en mayor resiliencia para el país, mayores vías de acceso, cómo conectar la República de diferentes maneras, es una que yo pongo sobre la mesa. También, una vía alterna a la Panamericana. No, por ferry, por aire, o sea, no todo tiene que ser carretera, pero quería exponer ese como ejemplo de qué son cosas que Panamá puede sacar de esta crisis en diferentes temas, más allá de la minería. Sí, creo que en primer lugar hay que hablar de lo institucional y de las reformas que requiere el sistema. El pueblo panameño salió a las calles, como bien lo dices, no solo para oponerse a un contrato minero, sino para decirle a un buen panameño, hey, ya, hasta aquí. O sea, ya está bueno. Y ese ya está bueno, ¿contra qué es? Contra presupuestos generales del Estado exageradamente inflados, pero solo para beneficiar o atender muchas veces un sistema político clientelista. De eso hemos hablado mucho en el pasado. Entonces, entender que nuestros presupuestos tienen que ser elaborados con planificación y entender que nuestros presupuestos tienen que ser dirigidos a las prioridades de una nación y que se requiere un nivel muy importante de ahorro en el gasto público. 2, se requiere la revisión y reestructuración de los principales órganos del Estado. La gente está hastiada de un presupuesto de 230 millones para la Asamblea Nacional, mientras no hay para el oncológico, para el Hospital del Niño y lo que siempre hemos hablado. Entonces, esto hay que ponerle límites, y esto se le ponen límites en una reestructuración de nuestra Constitución que reduzca el tamaño de la Asamblea Nacional, que reduzca y ponga límites en la cantidad de nombramientos que se pueden hacer en la Asamblea Nacional, entre muchas otras reformas estructurales que se requieren, tanto en el legislativo, eliminación de circuitos, la vuelta a los diputados nacionales y provinciales, en el judicial, modificando sustancialmente los requisitos para la magistratura de la Corte, el reforzamiento de la carrera judicial, la creación de un tribunal constitucional, la eliminación de fueros y privilegios a la hora de ser investigado, y en el ejecutivo también se requieren reformas que le den un poco más de balance a los equilibrios, más de equilibrio a los tres poderes y no un sistema tan presidencialista. Es decir, reformas institucionales. Y en cuanto a lo práctico, también quisiera mencionar un poco lo que hablaba Camila. Y está en nuestra propuesta. El país necesita estar conectado de frontera a frontera, no solo de una sola carretera. Aquí hay una obra de infraestructura vial que va como las procesiones, 2 pasos para adelante y 3 para atrás, que no se termina. Hace poco la reinauguraron su construcción. Hay que terminarla para que haya una segunda vía de comunicación que no solo llegue hasta las playas, sino
mucho más allá. Y también hay una carretera costanera planificada hace muchos años para conectar la ciudad de Colón con Changuinola en la provincia de Bocas del Toro, que es importante para esta conectividad a la que tú hablas, Camila. Y también el cabotaje. O sea, hay aquí puertos en los que invertir, muelles que hay que readaptar para que rutas de cabotaje y movimiento tanto de pasajeros como de carga, tanto en el Atlántico como en el Pacífico, permitan vías alternas ante estos casos donde tú trancas una vía e incomunicas un país. Y finalmente, tranca el país. Y finalmente comprender que sí, a nadie le alegra, y a mí tampoco, que aíslen a una provincia, que aíslen a la provincia de Chiriquí, que aíslen a la provincia de Bocas, que se pierdan citas, que se pierdan productos de productores pequeños o medianos. A nadie le alegra esta situación. Pero la gran lección, Camila, volviendo a lo que aprendimos de la crisis o lo que tenemos que aprender, entender qué nos trajo aquí. Y nos trae aquí los pactos, o nos han traído aquí los pactos entre políticos y gobiernos corruptos y ciertos factores, y mira que digo ciertos porque no hay que generalizar, ciertos factores del poder económico que hacen pacto con la política corrupta, y tenemos negocios que han beneficiado a 4, 5, 6 grupitos y no a toda una nación que hoy se hartó de ver cómo el país de mayor crecimiento económico en los últimos 25 años, el país de uno de los mejores ingresos per cápita de toda la región, el país que muchos decían o hablaban de que iba a ser el Dubái de las Américas y que lo tiene todo, pues está cada vez más marginando a una población. Eso es inaceptable y esa es la principal lección que nos deja esta crisis. Quiero aprovechar, nos quedan 5 minutos, casi 5 minutos, casi. A ver, usted planteó algo que me quedó rondando todavía, y es los dineros que están allí para la descentralización, que por el momento político van a ser utilizados para política. Usted dice, ¿qué hacer con esos dineros? ¿Qué fue lo que usted propuso? Que se le pague a los proveedores. O sea, si quieren poner a andar la economía realmente, en vez de estar repartiéndole plata a tus candidatos, para que repartan bolsitas de comida, para que hagan banderitas, para que hagan gorras, para que hagan suéteres, para que hagan política, porque eso es lo que hacen con esa plata de la descentralización. Y eso no mueve la economía. Quieren mover la economía, páguenle a los proveedores. Se le deben casi $1.000 millones, ñito, a los proveedores del sector privado en este país. Eso inmediatamente reactiva la economía. Con el tema de la Asamblea, los millones que dispone la Asamblea también para hacer política. Mire, si la ciudadanía, aunque este no es un momento electoral, pero voy a hacer un comentario ante la pregunta que me haces. Si la ciudadanía a mí me da la oportunidad de llegar a gobierno junto a nuestro equipo, aquí nosotros vamos a ver un presupuesto general de la Asamblea que hoy asciende a 230 millones, reducido por debajo de los 100 millones. Muy por debajo, porque la Asamblea puede operar con mucho menos dinero. El hospital oncológico nuevo, que tiene 24 años esperando, 24 años tiene el oncológico de estar mudado al edificio Ancón, bajo la promesa de una rápida construcción de una nueva institución. Bueno, cuesta alrededor de 400 y pico millones de dólares el nuevo oncológico. Solamente, señora Adames, solamente reduciéndole drásticamente el presupuesto a la Asamblea, los gastos de descentralización paralela y la partida discrecional de la presidencia, solo para ponerte algunos ejemplos, en 2 años, sin necesidad de financiamiento, tienes los fondos para un nuevo hospital oncológico. Pongámonos serios en este país, dejen de robarse la plata y empiecen a responder a las necesidades de los ciudadanos. A eso es que nosotros vamos, y espero que el país entienda que los mismos de siempre, haciendo lo mismo de siempre, con alianzas con los mismos de siempre y financiados por los mismos de siempre, no van a traer resultados distintos para nuestro país. 24 años es un cuarto de siglo, para que estemos muy claros. Adelante, Camila. No, ahora que mencionas al oncológico, ese ha sido uno de los grandes dramas de esta crisis. Los pacientes del interior que no logran llegar a Panamá para sus citas.
Y aquí hay varios problemas al mismo tiempo, porque esa es una frase en la que yo insisto mucho, en que varias cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Claro que sí, no es justo que tengan que venir hasta la capital y debería haber oncológicos en el interior. Yo estoy totalmente de acuerdo. Verdaderamente los pacientes de cáncer tienen toda mi solidaridad en que se debería dar todos los recursos para que puedan tener una recuperación adecuada y una esperanza a una Y lo que tienen vida un poco más insuficiencia renal, longeva. hay que llevar al interior también para que la Ajá, gente no y tenga que igual con venir. los de insuficiencia renal. Así Exacto. que sí, es culpa del gobierno que no tengamos oncológicos en el interior, sí. Pero la realidad es que hoy, 13 de noviembre, hay pacientes con cáncer y pacientes renales y pacientes con muchos problemas que no están pudiendo llegar a sus citas. Y yo sí hago un llamado. Estas personas necesitan poder tener una esperanza de que se van a poder recuperar o que por lo menos van a poder seguir viviendo con una calidad de salud mínima. Así que yo sí hago un llamado a que exista la apertura para que estas personas puedan cumplir con sus tratamientos. Eso no es un tema político, eso es un tema humano, en que personas que lo necesitan puedan acceder y que no, que el seguro nunca tiene medicinas, es verdad, pero sabes que hoy la gente las necesita. Camila, desde el día 1 hemos llamado a la protesta pacífica y he participado, como ustedes lo saben, como un ciudadano más, en protestas pacíficas masivas. Me opongo a los cierres definitivos que no permitan corredores humanitarios. Es inhumano por las afectaciones que causa. Cuando tú cierras de manera definitiva, intransigente, sin permitir corredores humanitarios, estás afectando la vida, no solo la economía, la vida, como bien lo dices, y eso no debe ser permitido por el gobierno. Pero un gobierno debe tener la legitimidad y la credibilidad para, mediante el diálogo, poder resolver situaciones y no tener que reprimir. Lo que pasa es que aquí o con medidas innovadoras. Si hay que mandar una aeronave del Camila, Senan todos los días a recoger a esa gente, que la manden. Pero el gobierno tiene que encontrarle una solución a aquí esa hay gente. aviones, aquí hay helicópteros, pero estás clarita, aquí hubo inacción de parte del gobierno para poder atender con medidas creativas, innovadoras y paralelas a la crisis. Pero Claro, hay algo positivo. porque hay un objetivo político también. Sí, pero hay algo positivo. Al gobierno le conviene que la protesta pierda legitimidad. Y si la población se molesta por lo que está pasando con los cierres definitivos, entonces con eso causan daño a la protesta. Por eso es muy importante separar el movimiento masivo que encendieron los jóvenes de este país de agendas políticas intransigentes. Y grupos también que tienen agendas, ¿no? Oiga, la buena noticia es que se reabrió la Panamericana o la Interamericana a los camiones que venían con mercancías de Chiriquí para Panamá. Ojalá se les ceda la oportunidad de poder transitar, pero sobre todo lo que pueden traer y llevar medicamentos además de alimentos. Bueno, gracias al candidato presidencial Ricardo Lombana por estar con nosotros esta mañana. Un placer, don Ricardo. Gracias a ustedes y saludos a toda la audiencia. Suerte y que tenga buen día. Bueno, Camila, ¿quién despide en perspectiva? Bueno, aprovecho también para felicitar a todos los colegas periodistas hoy en su día y que sigan haciendo un buen trabajo.